El tráfico de personas, la trata humana, la esclavitud del siglo XXI es uno de los ilícitos más redituables para el crimen organizado, apoyado, respaldado por una clase político-empresarial que se ha hinchado de dinero precisamente con el sufrimiento de niños, de niñas, de adolescentes. Unos políticos, empresarios, depredadores que no tienen madre. Porque la verdad no peca, pero sí incomoda. Lo analizamos. La trata de seres humanos con fines de explotación sexual es una de las mayores violaciones de los derechos humanos, una forma de esclavitud moderna y una de las caras más amargas de la violencia. Vamos con los gráficos. México es el Bangkok de América. Se calcula que 70,000 niñas y niños se les usa precisamente para el turismo sexual infantil. 70,000 menores sufriendo abuso sexual continuo, cotidiano, diario. Lo que es un paraíso para algunos, para otros es el verdadero infierno. Lugares como Cancún, Acapulco, Los Cabos, Tijuana, la Ciudad de México, son escenarios de este ilícito. Y es que escuche bien, según la División Científica de la Guardia Nacional, durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, entre marzo y abril, se reportó un incremento de 73% en la búsqueda de pornografía infantil en México. 73%, 80% por medio del Facebook. En México son particularmente las mujeres, las niñas, las más afectadas por este crimen. En nuestro tercer gráfico, la corrupción, la impunidad, son dos herramientas provistas por la protección política a los tratantes que aprovechan la pobreza, la disfunción familiar para conseguir precisamente esclavos. Según la Organización de las Naciones Unidas, se estima que la explotación sexual infantil generó 32,000 millones de dólares anuales, de 32,000 millones a 37,000 millones de dólares anuales a nivel mundial. Las bandas criminales necesitan entre 4,000 y 6,200 dólares para enviar a una persona a países asiáticos y el monto del dinero incluye gastos de captación, papeles, traslado. Una vez que la víctima llega a su lugar de destino, es explotada y los tratantes reciben diariamente por ella entre 400 y 2,500 dólares. El cuarto gráfico, ciudadanos de Europa, Estados Unidos, de Canadá, que aprovechan las vulnerabilidades de niños en el Centro y Sudamérica, con especial interés en México, Brasil, Colombia, Perú y Bolivia son los depredadores. La trata de personas está presente en por lo menos 106 territorios nacionales. Estamos hablando de 106 países. México no solamente es un país que padece los estragos de la trata de personas, sino que es identificado por muchos como lugar de origen, de tránsito y destino. Porque la verdad no peca, pero sí incomoda. Vamos ahora aquí en la cruda realidad a platicar más sobre este tema que ya le hemos planteado tanto con la editorial así como también con la infografía y vamos a platicar con Juan Martín Pérez García, titular de Redim, el turismo sexual infantil. Juan Martín, un saludo por supuesto y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por este espacio y por la oportunidad de conversar contigo y con tu público. Gracias, Juan Martín. Oye, yo de entrada te preguntaría, ¿en dónde se falló como sociedad, como país, para que México se convierta en el Bangkok de América Latina? Mira, es importante y qué bueno que tomas referencia con el mundo asiático, porque tristemente esto es una expresión de la explotación sexual infantil que ha ido transformándose y cambiando con el paso del tiempo. Digamos, más o menos la década de los 70s, 80, el mundo asiático se convirtió en un paraíso sexual para muchos depredadores. Y lamentablemente, como suele ocurrir en los espacios de criminalidad, esto se tradujo también en beneficios económicos para las empresas, para la gente de ingresos altos en estos países, y también pues lograron cooptar y corromper a una gran cantidad de funcionarias y funcionarios. Las víctimas, como siempre, niños, niñas y mujeres jóvenes, que eran literalmente compradas y conseguidas para cualquier fin de índole sexual en toda esta zona asiática, Filipinas, Vietnam, Tailandia. Afortunadamente, la lucha que dieron organizaciones sociales, también por supuesto personas de estos respectivos países, permitió que los perpetradores, que eran esencialmente personas europeas, tuvieran alcance de sus crímenes en estos territorios en sus propios países. Se lograron modificaciones muy importantes en Francia, que fueron de las primeras, Alemania, Italia. Y bueno, claramente cuando no se combate el tema de fondos, sino solamente se genera una protección,
pues lo que ocurrió es que estos depredadores se movieron de territorio. En este sentido es importante contextualizar precisamente a Azúcar Curi y la red macrocriminal con Mario Marín, ahora preso, el empresario libanés, ahora pues prófugo en su país, pero que permite mostrar cómo precisamente esto que hizo la periodista Lidia Cacho fue mostrar cómo se estaba transformando y moviendo las redes de macrocriminalidad en este específicamente que era la explotación sexual a través de la venta de niños y niñas y mujeres jóvenes a depredadores que recorrían zonas turísticas. Aquí hago una pequeña precisión, Jesús. Hay un debate respecto a que quizás no es tan pertinente hablar de turismo sexual, porque esto podría implicar una generalización poco afortunada, pero sobre todo el riesgo de justificar o normalizar. Más bien, muchos y muchas pensamos que tenemos que llamar tal cual. Este es un crimen y esto es explotación sexual en la modalidad, en un lugar turístico, en un lugar cotidiano, en las redes sociales, o sea, es decir, todo esto formaría parte de las lógicas de explotación sexual. Cierro un poco este apartado para comentarte, Jesús, que ¿por qué México se convirtió en este paraíso que es ahora? La respuesta es muy triste, pero contundente. La impunidad, el Estado como el principal cómplice de los grupos criminales y el gran negocio que representa la explotación sexual de niños, niñas, mujeres jóvenes. Se considera que la trata de personas representa el segundo negocio ilegal más importante después de la venta de armas. Sí. Y nuestro país, claramente, en los últimos 14 años, a partir de la militarización y la guerra, se ha convertido literalmente en territorio de los grupos criminales y ya se confunde la línea entre la función pública y los grupos criminales. Y tenemos grandes cantidades de demostraciones que dan cuenta de ello. Y no hay que olvidar, y esto es súper importante, que esto entreteje redes económicas, digamos, el lavado de dinero, los criminales de cuello blanco, pero incluso la economía cotidiana y local que tienen municipios, en este caso turísticos, que cierran los ojos para mantener los ingresos de ciertas zonas, pues ampliamente visitadas en nuestro país. Oye, Juan Martín, este punto que mencionaste hace un momento, la normalización de este delito. Tristemente, cuando uno va de repente a Acapulco, o vas a Tijuana, o vas a Los Cabos, o vas a Puerto Vallarta, la gente lo empieza a ver algo normal, como parte del paisaje turístico, pero no creo de esta manera, como parte de la oferta, como parte de la atracción para que lleguen estos depredadores y generen, como señalas, una fuerte derrama económica. Como sociedad, ¿cómo podemos llegar a normalizar algo que es tan nefasto? Mira, claramente cruza cuando la frontera entre la cultura del respeto a la dignidad de una persona, respeto a la legalidad, se va flexibilizando o rompiendo y esto cruza con la sobrevivencia de miles de personas. De tal suerte que los taxistas, por poner uno de los personajes referentes en esta industria y que genera miles de millones de dólares, pero que este trabajador, generalmente hombres, al volante, con un servicio público, se convierten en los principales enganchadores o, digamos, antenas para poder identificar clientes y viceversa, enlazarles con las redes de tratantes. Y uno dice, bueno, un taxista gana, sí, y gana muy poco dinero en realidad, pero forma parte aquí de una cultura machista, patriarcal, en la que los niños, las mujeres, se convierten en objetos de consumo, en objetos de propiedad, y se cosifican, de tal suerte que ya no están viendo los derechos de un niño, una niña, o de una mujer joven violentada, sino de alguien que vale menos, generalmente de una mujer centroamericana, de un niño, una niña que vive en la calle, de alguien que tiene, digamos, una connotación social de inferioridad, y esto permite normalizar y justificar en consecuencia que ese ingreso que está llevando el taxista a su casa y que lo traduce en alimento para sus hijos, y es así de cruda es la escena, está vinculada con la explotación de otros niños y niñas de la misma edad que sus hijos e hijas, pero se normaliza en la lógica de sobrevivencia y que ellos se lo buscaron. Entonces, están estas chicas explotadas, son esclavas sexuales porque ellas se lo buscaron.
estos niños se lo buscaron porque su familia no las protegió. Y entonces le quitamos el carácter ilegal, normalizamos en ese sentido que se permita sobrevivir a miles o cientos de personas con ello, y sobre todo, y aquí es donde es lo más grave, se va de la responsabilidad del Estado para proteger a niños, niñas y adolescentes y hacer valer pues la legalidad y la dignidad de las personas. Pero es muy grave, Jesús, porque esto significa que así como se normaliza y se acepta y se sobrevive de crímenes como la trata de personas, la venta de drogas, el sicariato, por poner crímenes de alto impacto, también se normaliza que el Estado y sus políticos no cumplan con la ley y sean precisamente el ejemplo contrario de lo que pensamos. Y por eso es que no es, no, o sea, cuando uno ve las encuestas en Guerrero con Félix Salgado Macedonio, este presunto violador, digo, hay 5 denuncias que hablan de un patrón según se van narrando los hechos, es un absurdo y eso sorprende a muchas personas que siga teniendo un alto nivel de popularidad en el Estado. Y es normal porque precisamente Acapulco en particular es un lugar histórico donde se ha enriquecido muchos segmentos de clase alta, pero también la economía local ha normalizado vivir de la trata de personas. Los Acapulco Kids, si uno busca en redes sociales, son muy crudas estas historias y son adultos mayores norteamericanos los principales perpetradores que por décadas, estas son historias desde los años 60, y siguen estando presentes porque forman parte de una red criminal que genera negocio, que genera ingreso, y es por eso esa normalización que permite que un presunto violador pueda con mucha probabilidad ser gobernador del estado de Guerrero. Juan Martín, las violencias del Estado, ahorita que te escuchaba con mucha atención, impunidad, pobreza, falta de acceso a la justicia, a la salud, a la educación de un sector amplio de la población. El Estado con sus violencias provoca también, por supuesto, esta trata de personas, provoca esta explotación sexual infantil. Sí, miren, hay que tener presente que el Estado tiene una función de regulador de la convivencia ciudadana, acumula la fuerza pública y, vamos a hablar, la capacidad de fuego para poder establecer, si no es de manera sociable, pues por la fuerza, una convivencia y reglas para todas y todos. Lamentablemente, cuando el Estado y sus instituciones pierden el interés central de cuidar la ciudadanía a través de las reglas, en este caso la democracia representativa, se convierte entonces en uno de los principales cómplices de los grupos criminales. Hay un analista de crimen organizado bastante polémico, Edgardo Buscaglia, que tiene como principio una tesis, que el crimen organizado es solo una extensión del Estado, aquello que no logra hacer de manera legal. Y cuando uno lo observa, encuentra estos memes de por qué llega el ejército después de los narcos. Claro. Pues porque está el ejército infiltrado, porque la policía municipal participa de la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa, porque son parte del crimen organizado, porque hay dinero del narcotráfico financiando campañas políticas, porque son parte del crimen organizado. Y entonces esto hace que la trata de personas, la explotación sexual de niños, niñas y mujeres jóvenes sea parte precisamente de esta gran diversificación de fuentes de financiamiento ilegal de grupos criminales y teniendo como principal cómplice al Estado. Por eso es tan preocupante ahora en el proceso electoral que ya acabamos de iniciar y llevan 57 candidatos y funcionarios municipales asesinados. Esto anuncia que va a ser mucho más sangrienta que las elecciones pasadas porque es en el territorio, en la alcaldía, donde se van a determinar quién está al frente de la seguridad, quien permite el negocio no solamente de la trata de personas y la migración, entre otros, sino también el tráfico propiamente de estupefacientes. Entonces, nos estamos jugando mucho y este es un indicador de cómo es que en estos lugares que está tan normalizado y que hay tanto negocio con la explotación sexual de niños, niñas y mujeres jóvenes, ahí seguramente se pueden observar grandes cantidades de otros crímenes que forman parte de esta gran industria que lamentablemente ha cooptado al Estado mexicano casi en su totalidad. El papel de los niños, de las niñas, tú que has trabajado con ellos también, por supuesto, los que han sido víctimas de este tipo de delitos, de este tipo de abusos, ¿cómo lo viven? ¿Cómo lo enfrentan? Algunas veces, ahorita que citabas a Acapulco Kids, recuerdo muchas declaraciones de los chicos que lo veían hasta normal, decían, me dan mi cobija, me dejan de entrar a la alberca, me dan algo de ropa, y pues no pasa absolutamente nada. ¿Cómo lo viven estos muchachos? ¿Cómo lo enfrentan estas muchachas? Mira, claramente quien llega a una condición así es porque está desprotegido.
en todos los sentidos, desprotección del Estado, desprotección de las instituciones, de su comunidad y su propia familia de origen. De tal suerte que lamentablemente las pautas de violencia institucional permanentes que se dan en lo cotidiano para ellos hace que un aparentemente buen trato, como permitirles bañarse, hablarles distinto, darles algo de dinero y comida, terminan agradecidos. Entonces, gran parte de estos niños, niñas y mujeres jóvenes explotados y convertidos en esclavos sexuales, en realidad no tenían otra alternativa. Y en ocasiones se aplica aquí claramente con las víctimas de trata el síndrome de Estocolmo. Y regreso a la historia de Sucar Kuri, narrada por Lidia Cacho y ahora exiliada por esta persecución que ha tenido por parte del Estado y sus grupos criminales, donde varias de las exvíctimas de esta red criminal ha atacado incluso a la periodista y están buscando liberar al propio perpetrador o al detenido principal, que es Sucar Kuri. Y esto es muy frecuente en las víctimas de trata, porque se convierten en, digamos, juegan un doble rol en muchos casos. Son víctimas, pero también las convierten en victimarias. En Acapulco Kids hay muchas historias donde varios de estos adolescentes se convierten en enganchadores de otros y de otras adolescentes, y eso les hace cómplice con pequeños, muy pequeños beneficios, pero que les permite entonces sentirse como parte de este segmento de poder. Hay muchas investigaciones antropológicas, sociológicas que se han hecho con niños y niñas que participan de hechos criminales de alto impacto, como niños soldados, estos niños y niñas que están en redes de trata o dentro del propio crimen organizado con otras actividades, y el solo hecho de sentirse reconocidos, de tener pertenencia y pequeñas dádivas, les hace sentirse bien, ni siquiera pensando en dinero. Por eso es que es muy importante que protejamos a niños, niñas y adolescentes, su dignidad, y que no por una situación tan básica como no recibir golpes, recibir un trato como debería ser de cualquier persona, o pequeñas cantidades de dinero, puedan no solamente entregar su vida y su cuerpo, sino la de otros niños y niñas. Juan Martín, el papel, por ejemplo, del comerciante, del tratante, del delincuente, del criminal, en un momento dado que está comercializando con los seres humanos, que está esclavizando seres humanos, y el papel también del mercado, el papel también del cliente. En un momento dado, y sin caer en una posición maniquea, pero ¿quién está peor en un momento dado? ¿Quién juega un papel más determinante en este escenario? ¿El mercado o el que está proviendo de este, perdón por mencionarlo así, ubicarlo así, pero de este producto que en pocas palabras es una vida? Mira, yo creo que hay corresponsabilidades y en el ámbito de la explotación sexual está el consumidor final, están los productores de material o de generan el escenario, las condiciones para la explotación, la red propiamente criminal que captura, que esclaviza a niños, niñas y mujeres jóvenes, y están los que se benefician con todo este dinero, los que lavan el dinero, y entonces esto es literalmente una pirámide. Usualmente los operativos detienen a los consumidores finales, al que tiene el material, pero o sea, persiste mucho la trata en el mundo porque los grupos criminales han logrado profesionalizarse y ya no tienen a las víctimas en lugares tan explícitos o tan evidentes, sino las están movilizando. Y la vida útil, así como se oye de duro, de una niña o un niño, una mujer joven en víctimas de trata es muy pequeña. Tenemos una cantidad enorme, además, en este país de fosas clandestinas, donde la vida de estas personas concluye porque después de cierto tiempo no solamente hay un deterioro físico, contagios de infecciones de transmisión sexual, sino también son testigos. Y esto es mucho más peligroso. Y como al final pueden estirar la mano y tener a miles disponibles, no hay mayor problema. Tenemos en nuestro país más de 14,000 niños, niñas y adolescentes desaparecidas, fundamentalmente mujeres adolescentes que tienen un perfil específico. Son más altas de lo normal, cabello lacio, tez morena clara, delgadas. Es claramente una forma de identificar y capturar a este perfil que se consume en México y a nivel internacional para ser esclavas sexuales. Esto es de conocimiento público, hay muchas investigaciones que vinculan a militares, a funcionarios municipales. Recordemos, Jesús, hace no menos de 6 meses, un funcionario público en Puerto Vallarta, detenido en un auto con una niña de 10 años desnuda, y estaba a punto de ser liberado por un juez local.
O sea, estamos hablando de estas redes de macrocriminalidad que hacen entonces que los niños y niñas se conviertan en objeto. Por eso es que en esta ruta tenemos que sancionar de forma distinta. Se tiene que sancionar, claro, al consumidor, se tiene que sancionar a aquel que hace la producción, que explota, incluso asesina a niños y niñas, pero sobre todo tenemos que seguir la ruta del dinero hasta los que se benefician, como el exgobernador Marín, el empresario Kamel Nassif y otros, y está detenido Succar Kuri, qué bueno, pero no está detenida la red de consumidores y muchos políticos que estaban desde ese momento y que siguen ahora siendo parte de estos grupos criminales. Tenemos en consecuencia que tocar a las altas esferas políticas y económicas, de otra forma no hay cómo pararlo. Hay denuncias sobre Salgado Macedonio que en su de administración de 3 años en el puerto de Acapulco crecieron los lugares de explotación sexual de niñas y de adolescentes. Una de las denuncias que tiene es precisamente en su momento una mujer adolescente. Entonces, claramente no hay que ser ingenuos, estará vinculado y será consumidor de esta dinámica de pornografía o de prostitución o explotación de niñas, y está a punto de ser gobernador defendido por el jefe del Estado mexicano. Por eso es la indignación y por eso es algo que tenemos que señalar, que en tanto no toquemos a las altas autoridades que están responsables y que se benefician económicamente de esto, no hay forma de que cambie. Juan Martín Pérez García, estoy acá de escuchar, director de Redin. Juan Martín, te agradezco muchísimo de verdad este tiempo que nos has dado para la cruda realidad y estamos en contacto y muy pendientes para seguir profundizando con este tema. Oye. Muchísimas gracias, estimado Jesús. Un placer siempre conversar contigo. Gracias. La periodista Lidia Cacho, trabajos periodísticos como Acapulco Kids, nos muestran precisamente hasta dónde y cómo operan estas redes de protección hacia los depredadores. En México hay muchos Jeffrey Epstein, estos sujetos vestidos de traje, de marca cara, de Armani, que se relacionan con los empresarios, con los políticos, con los hombres decentes, con los hombres impolutos, que por un lado trabajan como abogados, como doctores, como políticos, como empresarios, como comerciantes, pero por el otro se aprovechan de las carencias, de las miserias del ser humano, de las violencias de Estado, para sobajar, para someter a sus deseos a miles y miles y miles de niñas y de niños. Insisto, no tienen madre, porque la verdad no peca, pero sí incomoda.